Buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustín Auqui, soy presidente de la Sociedad de Cardiología de La Plata. En nombre de la misma sociedad, les queremos agradecer la concurrencia, tanto virtual como presencial, y vamos a dar comienzo a lo que es el Confederal Provincial Bonaerense de la Federación Argentina de Cardiología, y para tal motivo tenemos el placer de contar con un invitado de lujo, como es el doctor Perna. Si bien todos lo conocen, pero creo que necesita una presentación especial. El doctor es miembro titular de la Federación Argentina de Cardiología, es faculty del ACC, faculty de la Sociedad Americana de Insuficiencia Cardíaca, es jefe de división de insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar, y también de unidad de cuidados intensivos del Instituto de Cardiología. Por lo cual hemos elegido al doctor como para que nos deleite con una charla, en la cual se titula En busca de la secuencia correcta de la insuficiencia cardíaca con función sistólica deteriorada. Y por último, para ya empezar con la actividad del Confederal, queremos agradecer la ayuda de Baliarda para este evento. Doctor, por favor. Bueno, el tema que vamos a analizar, ha habido muchos avances en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y sabemos mucho de las drogas, y una de las discusiones actuales es buscar la secuencia ideal o la secuencia perfecta. Le quiero agradecer a Baliarda el apoyo que da para la realización del Confederal, y los temas que vamos a discutir son estos. ¿Cuál es la evidencia que avala usar las drogas? ¿Cuáles son las recomendaciones de las guías? Las secuencias disponibles para llegar a nuestros mensajes finales. Esto ha sido publicado hace muy poquito, es un artículo muy interesante y muy recomendable para revisar, que es toda la evidencia junta del manejo de la insuficiencia cardíaca. Ustedes vieron que hemos progresado desde usar vasodilatadores en una época, aparecieron los betabloqueantes, los dispositivos, las drogas que actúan sobre el nódulo sinusal, los ARNI, y finalmente llegamos a los inhibidores SGLT2 como droga, digamos, más novedosas en el esquema terapéutico. La evidencia para los antagonistas de los receptores mineralocorticoides es muy clara, es muy sólida, en pacientes en clase funcional muy avanzada, en clase funcional 2, después del infarto, e incluso en IC con fracción de eyección preservada, que no es lo que vamos a abordar ahora. Ustedes ven que hay una reducción muy significativa de eventos, y fundamentalmente el número necesario a tratar de cada una de estas drogas es muy bajo. Por ejemplo, 13 o 14 pacientes para reducir uno de estos eventos. En el caso de los betabloqueantes también la evidencia es muy sólida. Reducción significativa de la mortalidad total, de la mortalidad cardiovascular, de la muerte súbita, de las hospitalizaciones, y además tiene un efecto antirremodelado a través de un incremento en la fracción de eyección ventricular. Importante entender que cuando utilizamos drogas, como los betabloqueantes, como en el caso de los ARNI, y lo vamos a ver posteriormente, es fundamental apuntar a la dosis máxima tolerada. Por ejemplo, en el caso del carvedilol, sabemos que es 25 miligramos 2 veces al día. En el caso del metoprolol, el que usamos habitualmente, que es el succinato, son 200 miligramos por día. Bisoprolol 10 miligramos, y una menor evidencia en IC con fracción de eyección reducida está el nebivolol como una opción en aquellos pacientes que tienen un broncoespasmo importante o refractario al tratamiento. Pero además ahora a esa evidencia le adicionamos el hecho de que son drogas que tienen beneficio temprano. Estos son trabajos, digamos, para ustedes muy antiguos, ¿no es cierto? Para la mitad que está allá atrás, para la mitad que está acá adelante, eran las drogas que nosotros, o los estudios que a nosotros nos parecían fantásticos, que es la evidencia con los betabloqueantes. Dentro de las primeras 8 semanas, beneficios significativos, y fundamentalmente en los pacientes más graves. Y esto también se asoció con las reducciones en las muertes, hospitalizaciones o discontinuaciones tempranas. Claramente hay que empezar cuanto antes, y esto tiene que ver cuando uno va a tomar la decisión de qué algoritmo o qué secuencia va a utilizar. Sacubitril/valsartán, también no vamos a profundizar en los estudios, una reducción muy significativa, 20% de reducción de todos los puntos finales, y ustedes ven allí que cambiar, acá el concepto es diferente, es cambiar enalapril por sacubitril/valsartán. Si cambiamos 1000 pacientes,
se reducen 47 muertes cardiovasculares u hospitalizaciones, 31 muertes cardiovasculares, 28 hospitalizaciones por IC, etcétera, etcétera, etcétera. Y solamente con un periodo de 27 meses. Y también, como ocurre con los betabloqueantes, hay evidencias de que los ARNIs dan un beneficio temprano. Y en este caso, fíjense como dentro de los 30 días del inicio de estas drogas, estamos hablando de pacientes con IC crónica, es decir, 30 días del inicio, hay una reducción significativa. Y lo que observaron también en un análisis muy interesante es que los pacientes que ya habían sido randomizados en el estudio y que se hospitalizaron, no les suspendieron la droga y vieron lo que pasaba de una rehospitalización y hubo una reducción significativa. Es decir, hay que mantener el tratamiento porque hay beneficio temprano e inclusive en los que ya están tratados con ARNI no hay que retirarlos porque el beneficio se sigue manifestando para reducir rehospitalizaciones y también de una manera precoz. Los inhibidores de SGLT2 también tienen evidencia muy sólida. Estos son fundamentalmente en IC crónica, son estos dos estudios, el DAPA Heart Failure y el Emperor Reduce, han demostrado una reducción muy significativa. De nuevo, el número necesario a tratar es muy bajo, está alrededor de 20 pacientes, además de beneficios adicionales, como es el hecho de disminuir la tasa de declinación del filtrado glomerular, lo cual tiene impacto a futuro, y reducir eventos renales. Y al igual que las otras drogas, también tienen un beneficio en términos de tiempo al efecto. Y fíjense cómo, en el caso del DAPA, de la dapaglifosina, a los 28 días ya se observó una reducción significativa, y en el caso del Emperor Reduce, hubo una reducción muy significativa ya en el día 12 del inicio del tratamiento. Entonces, estos mensajes son importantes porque poner las drogas hay que ponerlas cuanto antes uno toma la decisión de avanzar en el tratamiento de estos pacientes. Y empiezan a aparecer las drogas adicionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el omecamtiv mecarbil, en el estudio Galactic, una reducción muy pequeña de 8% en el punto final combinado, que ustedes ven, la curva hay que aumentarla para ver un efecto significativo, que particularmente tiene un nicho particular en los pacientes que tienen IC con fracción de eyección muy reducida, que están en clase funcional 3-4 y que tienen niveles muy altos de péptidos natriuréticos, que son los que más se benefician con estas drogas. Y el Vericiguat, que en el estudio Victoria también demostró una reducción del 10% del punto final, lo cual estaba vinculado fundamentalmente al efecto sobre la hospitalización en insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo integramos este pensamiento en la evidencia? Y esto es muy interesante porque este es un metaanálisis que se publicó también hace muy poco tiempo, en donde analiza el impacto, fíjense, 75 ensayos clínicos randomizados con más de 95.000 pacientes. Y a la izquierda ven la comparación mortalidad por todas las causas versus placebo, y a la derecha mortalidad cardiovascular o hospitalización comparado con el IECA. Y ustedes ven que las drogas que más impacto tienen son, si lo comparamos con placebo, IECA, beta bloqueante, antagonista de los receptores mineralocorticoides, los ARNIs y los inhibidores SGLT2. Y si los comparamos con el enalapril, casi todas las drogas dan mucho beneficio. Entonces, otro mensaje a tener en cuenta es que siempre debemos tratar, cuando existen las condiciones necesarias, de cambiar el IECA por un ARNI que es el que da más beneficio. Y cuando uno compara todas las intervenciones posibles en pacientes con insuficiencia cardíaca, vemos que la que logra el impacto más significativo, reducción del 61% de la mortalidad por todas las causas comparado contra placebo, es un metaanálisis en red, obviamente, ARNI, beta bloqueante, antagonista de los receptores mineralocorticoides e inhibidores SGLT2. Es decir, tenemos una fuerte evidencia y a esto se adiciona este dato que también me parece muy importante tener en cuenta, también una publicación muy reciente de este metaanálisis, en el cual aplicó toda la evidencia a dos cohortes de estudios. ¿Y qué vieron? Fundamentalmente, cuánto le dábamos más de vida a un paciente, de 50 años y de 70 años. Y fíjense, comparado con placebo, el tratamiento con las 4 drogas le agrega casi 8 años de vida a un paciente de 50 años y 5 años de vida a un paciente de 70 años. Claramente hay un beneficio importante y cuanto más drogas ponemos, más beneficio se observa en este tratamiento. Y el otro punto que le decía, el término de la dosis, esto también es un análisis muy interesante que uno ve que cuando la dosis es
entre el 50 y el 100%, o menos del 50%, hay un incremento en el riesgo de evolución adversa. ¿Qué significa eso? Tratemos de apuntar a las dosis máximas, porque si no lo ponemos, es decir, poner 325 miligramos cada 12 horas de carvedilol, no tiene el impacto de poner 25 miligramos cada 12 horas. Entonces, siempre debemos tratar de poner la mayor cantidad de drogas y de lograr la titulación óptima. La ivabradina y la hidralacina dinitrato son opciones adicionales, tienen efecto fundamentalmente en reducir el punto final combinado y la hospitalización, y la hidralacina dinitrato en pacientes que son afroamericanos. Y la última opción de tratamiento que siempre se debe tener en cuenta es el tratamiento de la deficiencia de hierro. Este es un metaanálisis de 4 ensayos clínicos en donde se observa beneficio, pero el beneficio fundamentalmente hasta ahora es de reducir las hospitalizaciones vinculadas particularmente a insuficiencia cardíaca. Las intervenciones, el modo de intervenir el análisis están en el gráfico de la derecha, no nos vamos a detener, pero simplemente para que vean las opciones de dónde ir a buscar la información para intervenir en estos pacientes. Entonces, podríamos resumir en esto. Hay 4 columnas de tratamiento, que son las 4 drogas fundamentales que decíamos hoy, y hay 5 adicionales que nos sirven para interactuar y apuntar a nuestro tratamiento. ¿Qué nos dicen las guías? Las guías, existen guías de recomendación de tratar a los pacientes de manera vertical o secuencial, que es, por ejemplo, la guía del American College, en donde dice poner primero una combinación de ARNI y ECA o bloqueante receptor de angiotensina con betabloqueantes, y después evaluar la adición de alguna de las otras drogas. Y en el otro extremo, por ejemplo, de la Sociedad Canadiense, que dice no, el esquema de tratamiento tiene que ser horizontal, hay que poner las 4 drogas de inicio y después apuntar a la titulación. Entonces, en este espectro de posibilidades, en donde uno analiza qué podemos hacer en la práctica diaria. La guía europea, que primero tenía una guía vertical, cambió para una guía horizontal. Y de nuevo recomienda las 4 drogas que tienen evidencia probada de cómo se tiene que hacer el tratamiento en estos pacientes. Y nosotros en nuestro país, en las recomendaciones SAC y FAC, también hicimos una recomendación horizontal, en donde todos los pacientes que tienen IC con fracción de eyección reducida deberían tratarse con las 4 drogas independiente de que tengan o no tengan diabetes. Es decir, existe este consenso de tratar a los pacientes con la mayor cantidad de drogas. Entonces, ¿cuáles son las secuencias disponibles? Las secuencias con las que contamos para tratar a esta población de pacientes. Y fíjense, clásicamente lo que nosotros hacíamos es esto, tratamiento secuencial, el que está a la izquierda. Poníamos una droga, se titulaba dosis máxima, se agregaba una segunda droga, después venía la tercera, y así sucesivamente, siempre esperando lograr la dosis máxima de la primera droga que le dimos. Esto tenía un pensamiento de que estaba basado en cómo surgió la evidencia, pero la evidencia surgió de una manera de cómo estaba disponible y no hay ningún dato a favor de que uno deba empezar una u otra droga con superioridad sobre el manejo. Entonces, en esta editorial del Dr. McMurray y Packer, ellos sugieren que la primera opción de intervención podría ser, por ejemplo, combinar un beta bloqueante con un inhibidor SGLT2. Y ahora vamos a ver dónde radican los beneficios de cuál droga podemos poner primero o segundo. Y en un paso segundo, agregar el inhibidor agregar un ARNI y posteriormente agregar el antagonista del receptor mineralocorticoide. Pero ¿qué pasa? Sabemos que cada una de las drogas tiene opciones diferentes de intervención. Por ejemplo, los inhibidores SGLT2 no necesitan ajuste de dosis, entonces uno pone una dosis y el tratamiento se mantiene inalterable. En el caso de los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, tienen 2 opciones de titulación de droga, es decir, una sola vez uno cambia la droga, por ejemplo, de 25 a 50 miligramos. Pero en el caso de los ARNI beta bloqueantes, tienen hasta 3 periodos de titulación. Y existe entonces la posibilidad de hacer una titulación rápida o una titulación lenta de cada uno de ellos, depende de la respuesta del paciente. Siempre con un objetivo que debemos tratar de que entre las 8 y 12 semanas lograr que el paciente tenga el mayor tratamiento posible y con la mayor dosis posible para recién pensar en las otras opciones terapéuticas. ¿Y qué pasa en la práctica diaria? En realidad, cuando uno ve el paciente, es esto. Nosotros nos planteamos ver la presión del paciente, es decir,
presión sistólica, ver la tasa de filtrado glomerular, la frecuencia cardíaca que tiene y en qué escenario lo vemos, si está con insuficiencia cardíaca crónica o insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces, al paciente que tiene buena presión, que tiene buen filtrado, es al cual le podemos poner tranquilamente la mayoría de las drogas. Es decir, toda la parte que, digamos, de aquellos que tienen buena presión arterial, buena tasa de filtrado glomerular y buena frecuencia cardíaca, porque no nos limita el uso del beta bloqueante. Entonces, esto sería un grupo en el cual podríamos decir podemos darle la dosis ideal y un grupo en el cual le damos la dosis subóptima porque empieza a tener deterioro de la función renal o está hipotenso, es decir, son las complicaciones más habituales para iniciar el tratamiento. ¿Y cómo es esto en la realidad? Fíjense, nosotros lo que hicimos fue aplicar sencillamente datos de 2 registros argentinos. El Office IC, que es un registro de insuficiencia cardíaca crónica, en donde hicimos una distribución según todas estas características, y fíjense que si nosotros lo recopilamos en 2 datos, 35% de los pacientes crónicos, piensen que muchos de estos ya están tratados, pero 35% de los pacientes pueden recibir la dosis ideal de todas las drogas. Y hay un 55% que pueden recibir una dosis por allí subóptima. Es decir, ¿qué significa esto? 90% de los pacientes pueden recibir las 4 drogas, aunque sea a un nivel de dosis no máxima, pero que podría ser la tolerada. Y fíjense que en insuficiencia cardíaca aguda los números incluso son más sorprendentes, porque 68% pueden recibir un tratamiento completo con dosis máxima. Tenemos mucho por hacer, no hay que pensar que porque el paciente se interna y está descompensado no se le puede iniciar un tratamiento. Pero ¿qué evidencia hay de cuál estrategia utilizamos? Esto lo presentó el doctor McMurray a fin del año pasado. Y es la comparación del efecto en las vidas potencialmente salvadas en relación a muerte o hospitalización por IC en 1000 pacientes en un año. Y fíjense que si usamos la estrategia convencional, es decir, intervenir sobre el sistema renina-angiotensina primero, después darle beta-bloqueante, después un antagonista, después un ARNI y después el inhibidor SGLT2, cosa que nos llevaría, ven ahí, 24 semanas, potencialmente evita 161 eventos. Ahora, si acortamos ese tiempo a 16 o 17 semanas, agrega 14 eventos menos. Pero si eso lo hacemos a expensas en el mismo tiempo, pero adelantando la indicación de las drogas y poniendo, en este caso, el orden de inhibidores SGLT2 primero, que no necesita titulación, entonces ya no tenemos otro tiempo. Agregar el antagonista al receptor, que tiene solamente una titulación, y después las 2 drogas que hay que titular, eso salva 29 eventos adicionales a la otra opción. Es decir, hay una cierta evidencia que favorece una intervención completa en estos pacientes. Y también recientemente se publicó esto, que es la estrategia según el escenario. Entonces, tenemos pacientes con IC aguda, pacientes con IC crónica y aquellos que tienen IC de novo. Y fíjense que cuando tenemos IC aguda o crónica, lo primero que hay que hacer es parar el IECA o el bloqueante receptor de angiotensina y pasarlo a un ARNI. Continuar con el beta bloqueante, iniciar o en el hospital o en forma ambulatoria la forma combinada de ARNI inhibidores SGLT2 y el último que ellos agregan en esa estrategia son los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. En cambio, cuando la IC de novo, combinan ARNI beta bloqueante como primera opción y en 2 a 4 semanas agrega el inhibidor SGLT2 y antagonista receptor mineralocorticoide. ¿Basado en qué? Fundamentalmente en los 3 problemas que tienen que ver con lo que veíamos recién. La presencia de hipotensión arterial, el deterioro de la función renal y la hipercalemia, que es relativamente infrecuente. Y el último dato que les quiero mostrar a este respecto es qué valor tiene todo este tipo de intervención. Y fíjense cómo, si la intervención es exclusivamente de iniciar ARNI, hay una reducción de 16% de la mortalidad. Si le agregamos el beta-bloqueante tiene 35%, 30% de antagonista receptor mineralocorticoide y 17% le agrega el inhibidor SGLT2 que no tiene titulación. Es decir, tenemos una reducción de riesgo relativo neto de un 73%. Por lo tanto, eso nos mueve a pensar de que el tratamiento debe ser lo más rápidamente posible instituido. Entonces, como mensajes finales para esta sesión, digamos que los algoritmos de tratamiento, primero, deben adaptarse al paciente y no forzar al paciente el algoritmo. No es lo mismo un paciente que viene ambulatorio y tiene 80 de sistólica y toma
1,25 en el enalapril que el paciente que viene con 130 de sistólica. Entonces, son situaciones diferentes. Entonces, uno puede seleccionar las opciones. Pero sabiendo esto, el tratamiento ideal de la IC es 4 drogas. ARNI, preferible sobre IECA o bloqueante receptor de angiotensina, beta bloqueantes inhibidores de SGLT2 y antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Y que nuestro tratamiento debe ser completo, precoz e iniciarse de manera simultánea con una titulación completa, siempre basado en la evidencia disponible, ya sea ambulatorio o en el paciente hospitalizado. La discriminación solamente va a servir en la selección de drogas en base a los efectos que observemos. Y también entender que si bien buscamos la máxima dosis, hablamos de máxima dosis tolerada. Entonces, la máxima dosis tolerada a veces uno tiene que pensar que es preferible bajas dosis, fundamentalmente de inicio de todas las drogas, a altas dosis de alguna de ellas. Es preferible iniciar simultáneamente la mayor cantidad de drogas, según lo permita el perfil clínico del paciente, y el objetivo principal es lograr lo más precozmente posible máximo número de drogas dentro de las 4 semanas de inicio de tratamiento y máxima dosis tolerada con las 4 drogas entre las 8 a 12 semanas. Y lo que es fundamental es que una vez que hicimos todo esto, que demanda tiempo, demanda esfuerzo, hay que mantener el tratamiento de manera indefinida. Muchas gracias.